Hola a todos, hola César, hola Héctor. Vamos a comenzar con el debate y el intercambio de ideas acerca de el artículo que César Hildebrand publica en su revista los viernes, el cual se llama Escoger, el artículo Matices. Este artículo nos habla bastante acerca de lo que estamos pasando, ¿no? Acerca del dilema que tenemos por escoger un presidente como Pedro Castillo y una presidenta como Keiko. Es una difícil situación, incluso Hildebrand afirma que lo más consecuente, lo más ético sería elegir a ninguno, pero inevitablemente uno de ellos va a salir, ¿no? Y lamentablemente esta situación nos enfrenta y polariza bastante las opiniones de las personas en todos los aspectos, ¿no? En las redes sociales, con los familiares y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Yo he podido ver y aprovecho para mencionarlo que existe mucha discusión, pero no solamente de ideas, que sería lo ideal, porque el tratar de intercambiar ideas, justificando el conocimiento que tú puedes tener acerca de la historia o acerca de determinado conocimiento económico, puede ser fructífero porque no, aparte de que conocemos, nos ayuda a profundizar en tener una idea más clara en cómo funciona la sociedad y una posible respuesta a tantos problemas que el Perú viene enfrentando hace años, ¿no? Y producto de todos estos problemas es que nos hemos visto en esta situación, si escoger a alguien de derecha o escoger a alguien de izquierda. Y lo malo de que estos intercambios de ideas, como decía, son enfrentamientos y se basan en suposiciones y a veces prejuicios. Pero a veces también hay algo cierto que se exagera, ¿no? Pero es imposible exagerar con la evidencia que se tiene acerca del expresidente Fujimori, porque él está en la cárcel, ha sido enjuiciado por bastantes cosas que hizo en su gobierno y que Hildebrand menciona, ¿no? De su padre. Todos sabemos lo que sucedió, hemos visto en la televisión, hay un montón de periodistas que han hablado de lo mismo y hay un montón de documentos y libros que afirman que en ese tiempo murió gente, desaparecieron estudiantes, profesores, mataron gente inocente, así como niños, mujeres, en barrios, en lugares alejados. Hay violaciones no solamente de derechos humanos, violaciones a mujeres, hubo un montón de corrupción, un montón de dinero, narcotráfico, y todo esto está detrás de la candidata Keiko, ¿no? Y para darle paso a mis compañeros, quería mencionar también que César Hildebrand no solo ataca a Keiko, y con justa razón, porque digo que hay un montón de pruebas acerca de todo el aparato que está detrás de ella, toda su organización. Además, también menciona a Pedro Castillo, ¿no? Y Pedro Castillo también es un tipo de izquierda ortodoxa. Su, su programa, el programa de partido, prácticamente es el programa que tiene para ejecutar cuando sea presidente. Y este programa claramente dice que va a estatizar, que va a nacionalizar, ¿no? En estas circunstancias nos vemos obviamente en una encrucijada porque tenemos ejemplos de estados que han malogrado su situación precisamente por exagerar en esta toma de decisión, ¿no? Y quería finalizar mi participación diciendo que nosotros nuevamente no estamos a favor de todo lo que diga Hildebrand, tampoco estamos a favor ni de Keiko ni de Pedro Castillo, y en esta reunión no vamos a decirle a alguien que vote por uno u otro, pero queremos esclarecer mediante las ideas de Hildebrand lo que pensamos y lo que creemos que sería lo más adecuado conocer y saber antes de tomar una decisión, o al menos saber en qué nos estamos metiendo, ¿no? Saber a qué nos atenemos. Bueno, con esto quería finalizar mi participación. Los dejo con mis compañeros para que continúen.
Listo, Javier, gracias. Un saludo también para ti, para César, y para las personas que nos puedan estar viendo. Como siempre acostumbramos decir, me uno a lo que has manifestado acerca de que no necesariamente nosotros estamos siempre de acuerdo con lo que Gillibrand puede decir, simplemente tomamos su columna como punto de partida para entrar en un tema, ¿no? Este, Evidentemente, Hildebrand se le conoce lo antifujimorista acérrimo que es, ¿no? Eh, tanto así, tanto así que en este dilema, digamos que parece que tuviera pues la tendencia a optar por Castillo, ¿no? Pero digamos que lo que hace Hildebrand es decir de que él optaría por Castillo, pero siempre y cuando Castillo deslinde de Sendero, ¿no? En, en la columna dice algo por el estilo, ¿no? Que él espera de que Castillo deslinde de Sendero para, de alguna manera, al momento de votar por él, lo haga con un poco más de tranquilidad, ¿no? Y no con miedo, ¿no? Porque en realidad, pues, en esta encrucijada, como dice Javier, en estas situaciones en que nos enfrentamos a un dilema, lo que sucede es que ante un dilema, cuando uno opta por alguna alternativa, definitivamente la alternativa que tomes no va a ser que tú te sientas tranquilo. Esa es la característica que tienen los dilemas, ¿no? Cuando eliges una alternativa no es que la eliges contento y con tranquilidad, sino que la eliges y siempre vas a estar incómodo, sea la alternativa que elijas, siempre te va a quedar esa incomodidad de haber elegido lo que has elegido, ¿no? Porque de alguna manera es una situación que te fuerza a elegir algo, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil esta situación en la que estamos, ¿no? Y aún más, pues, con la pandemia, ¿no? Todavía agrava la situación, más, ¿no? Después hay un detalle en lo que sí no, digamos, no estoy muy de acuerdo con Hildebrand, cuando se refiere a la votación por Castillo como una avalancha de votos, ¿no? A mí me parece que no es una avalancha de votos. Precisamente justo antes de la grabación estaba conversando con Javier que si se toma en cuenta el ausentismo y se toma en cuenta los votos nulos y blancos y los incluimos para hacer un universo del 100% de los votos, en ese momento nos daríamos cuenta que el voto de Castillo no es tan popular. A lo mejor si tomamos en cuenta lo que dije hace un momento, ¿no? El ausentismo, el voto en blanco y todo, a lo mejor sea un 10% en realidad, ¿no? En bruto, ¿no? Sea un 100% de los que votaron por Castillo, ¿no? Entonces no me parece una avalancha de votos, ¿no? Una avalancha de votos me pareció las elecciones pasadas que tenía como 40%, creo, Keiko. Eso sí merece ser llamado una avalancha de votos, ¿no? Pero en esta ocasión me parece que no es así. Este, la gente de todas maneras ha mostrado que no cree mucho en los políticos ya, y eso hace de que con simplemente un puñado de votos ya parezca que tú tienes muchos, ¿no? Ese es el fenómeno que está pasando ahora también, ¿no? Entonces, creo que ese es un detalle también para pensar en que estamos en manos de dos opciones que no son muy populares en realidad. ¿No? En realidad no son tan populares, no son la mitad del país votó por Keiko, la mitad del país por Castillo, no ha sido así, ¿no? Definitivamente no ha sido así. Han sido un par de puñados, un par de minorías que han hecho esto. Sin embargo, bueno, pues la cuestión nos ha llevado a esto, ¿no? A esta segunda vuelta y nos obliga a decidir entre estos dos polos tan alejados y tan extremos, ¿no? Estamos ante un par de extremos, ¿no? Se nos está forzando a votar
a elegir entre un par de extremos. Ese es el gran problema también, ¿no? Así que bueno, esas son mis primeras impresiones y le doy el pase a César. ¿Qué tal, Héctor, Javier y a los que tienen la posibilidad de vernos también? Un saludo. Continuando con las conversaciones que hemos venido teniendo con respecto a la revista Hildebrand, ahora nos toca examinar un poco esta columna, escoger, ¿no? Es el título de esta columna. Luego, o sea, sería casi post-mortem, ¿no? O sea, luego de las elecciones pasadas, de la primera vuelta, luego de lo que nos ha tocado escoger, ¿no? Entre una cantidad de candidatos que en realidad no... Lo que nos dice Hildebrand y lo que nos venías diciendo es que en realidad era algo así como una crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ¿no? O sea, nosotros vamos con las vísceras afuera caminando, ¿no? Sin darnos cuenta que estamos muertos, ¿no? Todo el mundo sabe que estamos muertos, pero no sabe, o sea, los únicos que no sabemos somos los peruanos, ¿no? Que no nos damos cuenta de que en realidad estábamos escogiendo pues entre una sarta de políticos que iban desde los corruptos hasta los investigados, pasando por impresentables, otros que eran pro denigración a las mujeres. O sea, en realidad esto son la desgracia en el Perú, son los dos polos, pero recordemos las elecciones pasadas, no era Keiko y PPK, que eran lo mismo, y antes era Ollanta, y antes era Toledo, antes era Alan. Entonces, ¿cuándo hemos tenido en realidad la oportunidad de escoger bien, ¿no? O sea, tener candidatos por los que podamos escoger. En realidad es esto, el Perú es esto, en realidad, no hay más de dónde escoger. Es así como cuando un entrenador, el entrenador de la selección peruana, quiere armar la selección para que vaya a la Copa América o a un mundial, ¿no? A unas eliminatorias. Y todos dicen, sí, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, pero ¿de dónde se va a escoger? Estos son los jugadores que tenemos, ¿no? Esto es así bueno, los que saben un poco de fútbol, ¿no? Está Yandesa, está Asco, son unos borrachos, pues, ¿no? Y de eso hay que escoger, ¿no? Y en nuestro caso, en la política, es eso. Está, pues, el que se hace llamar Porky, ¿no? Él mismo se hace llamar Porky, ¿no? Un chanchito. El otro, Hernando de Soto, que se junta con un asesor. Él es un gran asesor, se dice que es un gran asesor y se junta con otro asesor que es Chibolín. Entonces, o sea, ¿a dónde podemos llegar con ese tipo de candidatos? A esto, a que al final nos encontremos pues con Keiko Fujimori, la hija de un corrupto, que avala ella el gobierno de su padre, y con Pedro Castillo, que es de una izquierda, eh, pues que, como dice Hildebrand, que huele a naftalina, ¿no? Al inicio de la columna, Hildebrand habla, pues, de que Pedro Castillo, ¿no? Para él, los tanques que ingresan a Praga, que es como si fuera hoy, ¿no? En 1968, era para eliminar una conspiración imperialista, capitalista, una intromisión a un país de la órbita soviética, ¿no? Que era, en este caso, Checoslovaquia, cuando existía Checoslovaquia aún. Recordemos que se dividió, ¿no? Bueno, para un poco entrar a dar algunas luces con este punto, y no dar, como siempre, nombres de libros o estudios sociológicos de qué pasó precisamente en esta primavera de Praga y por qué entran los tanques soviéticos sobre Praga y sobre Checoslovaquia. Hay dos películas que quisiera recomendarles, ¿no? Una que se llama Las Margaritas, de Vera Chitilova, de 1966. Es una película que habla muy bien de la situación en la que se desarrollaba Checoslovaquia, en cómo era esta primavera democrática dentro de un país socialista. Era algo así como lo que se llamaba el comunismo en libertad, ¿no? El socialismo democrático, o sea, el comunismo con rostro humano. O sea, le pusieron mil adjetivos para romper un poco ese comunismo de línea férrea estalinista por un comunismo más abierto, un comunismo en libertad, ¿no? Con libertad de prensa, libertad de expresión. Y esta película ejemplifica muy bien esa libertad que tenían.
Es una buena película esta, Las Margaritas. Y otra más, La insoportable levedad del ser. Una, el libro, ¿no? De Milan Kundera, que es necesario leerlo. Y la película, que también se puede ver de manera o sea, separada. Puedes ver la película y leer el libro, o ambas dos, ¿no? Las dos también. Esta película es de 1987, de Philip Kaufman, y el libro es de 1984, ¿no? Es más o menos para poder ambientar lo que dice Hildebrand aquí de la primavera de Praga, ¿no? Que son dos películas que pueden dar mayores luces. Luego Hildebrand habla de que su opción es el voto nulo, ¿no? En primera instancia es, ¿sabes qué? Por ninguno de los dos, pero como decía también Héctor, a medida que va avanzando la columna, nos vamos dando cuenta de que Hildebrand le comienza a pegar con palo a los dos, pero deja abierta la posibilidad de que si Pedro Castillo, hace un deslinde con Sendero y dice, ¿no? que no tiene nada que ver con Conare y con Sendero, pues podría ser menos peor que Keiko, ¿no? Esa es la opción que nos da Hildebrand. Yo creo que eso sería mi aporte por ahora y bueno, le doy pase a mi compañero. Y para continuar, yo quería mencionar una pregunta un poco profunda que Hildebrand hace, y es resumida diciendo ¿por qué somos así? ¿No? Incluso hay memes referentes a eso, porque es un poco extraño vernos en esta situación recurrente, ¿no? Desde hace muchos años, como mencionaba César, estamos en lo mismo. Pareciera que estamos en el universo de Black Mirror, o no, ¿cómo se llama el otro? De Dark, o algo parecido, porque es surreal y suceden cosas tan extrañas como que una acusada de delitos graves llegue a ser presidenta, ¿no? Porque según el análisis de Hildebrand, ella tiene mucho más opción que Pedro Castillo, ¿no? Pero hay muchas formas de explicarnos esto, ¿no? Esta pregunta, más que resolverla completamente, pero sí darle algunos alcances. Algunos de estos alcances son, por ejemplo, de que al parecer, en general, no nos cansamos del neoliberalismo, ¿no? La opinión de la gente siempre es, y no de toda la gente, sino de gran parte de la sociedad en la cual nosotros mismos nos desenvolvemos, siempre defienden ese sistema en el cual vivimos como si realmente estuviéramos bien, cuando el hecho de que Pedro Castillo haya sido notable en esta situación o haya ascendido, así sea por el ausentismo, ha necesitado menos personas, pero igual ha habido una presencia evidente de gente que ha sido olvidada, de gente de la sierra, incluso en distintas provincias en donde son más pobres, han votado por Pedro Castillo, ¿no? Hay una evidente desesperanza en todo lo que vemos, pero hay una búsqueda de una respuesta, de algo distinto, algo que resuelva la situación de servidumbre que viene enquistada desde la colonia, ¿no? Desde que los españoles llegaron, impusieron esa situación, y luego con los terratenientes, y luego lo que pasó con Velasco, que fracasó en cierta forma, y luego los siguientes presidentes se encargaron de nuevamente traer a colación este pensamiento colonial en el cual, por un lado, hay un extremo fascista, por así decirlo, porque es incluso xenofóbico, es incluso muy recalcitrante al discriminar a muchas personas que no están dentro de su burbuja, sobre todo en Lima, y por otro lado, gente muy necesitada, que está olvidada. El Estado no ha resuelto sus problemas, y es por eso que la opción que ofrece Pedro Castillo se puede explicar por esta búsqueda de la gente, porque resuelve su situación inmediata, ¿no? Me parece también algo que no debe suceder, y que también muchos periodistas y analistas salen en medios públicos a decir de que el terruqueo nunca ha sido un arma ética para tratar de discutir sobre algunas ideas, ¿no?
Y es que decirle terrorista a alguien porque reclame o porque tenga ideas distintas no es justificado de ninguna manera. También es una manera de discriminar, de xenofobia incluso, porque ¿quiénes son los comunistas en este momento? Los que han votado por Pedro Castillo. ¿Y quiénes son los que han votado por Pedro Castillo? Son gente que vive en la sierra, pues, apartados de Lima, apartados de la capital. Y luego quería volver al tema en que Hildebrand lo remarca varias veces, ¿no? Diciendo de que qué clase de indignidad, de drama, ¿no? Qué situación tan compleja o tan inexplicable nos puede llevar a criticar por un lado a Pedro Castillo y por otro lado darnos con la sorpresa de que hay mucha gente que sí ha tomado en cuenta votar por Keiko, sabiendo todo lo que se sabe de ella, ¿no? Incluso dice que le da vergüenza a César Hildebrand y obviamente es inexplicable, no sé, por ejemplo, si es que yo voy a otro lugar, a otro país y alguien está hablando acerca de la historia de mi país y yo le tengo que decir, sí, en mi país han elegido 2 veces a personas que han robado, matado, asesinado, violado. Entonces es como que en general estamos destinados a elegir entre criminales, ¿no? Entre gente que tiene procesos sentenciados, ¿no? Los mismos congresistas. La gran mayoría de congresistas nuevamente tienen problemas con la justicia. En este congreso que acaba de pasar también hay un montón que tiene problemas con la justicia. Es más, ya se ve como una estrategia que saltan a la política para liberarse de sus problemas legales, ¿no? Me parece también, por otro lado, volviendo al otro extremo, que no estoy muy de acuerdo con la asociación que hace César Hildebrand con Pedro Castillo y Sendero Luminoso, ¿no? Yo creo que de alguna manera se han visto relacionados por la actividad, ¿no? Por lo que sucedió en los 80. Quizás ahora hay personas que han pertenecido a Sendero Luminoso, familiares, ¿no? Que alguna vez han tenido cierta atracción, que estaban con Pedro Castillo, ¿no? Pero bien, verlos como organizaciones que están trabajando juntas, yo creo que es un poco injusto, porque alimenta esta idea de terruqueo que es bastante injusto que se le tiene a Pedro Castillo, ¿no? Porque así como César Hildebrand critica a Keiko, también critica a Pedro Castillo con esto de aquí, ¿no? Dice cosas ciertas como que Sendero Luminoso no es como un grupo guerrillero que quería un país justo, ¿no? Sino fueron asesinos y todo. En cierta manera sí fue así, o sea, mataron gente, fue muy injusto, pero tenían un plan, ¿no? Un plan que obviamente incluía esto, incluía ser de esta forma, ¿no? Pero dice que Guzmán, por ejemplo, no es nada parecido a Hugo Blanco o de la Puente Uceda, que tienen otra perspectiva de las guerrillas, ¿no? De esta manera, César Hildebrand deslinda de grupos guerrilleros, pero también muestra su apoyo por algunas ideas de guerrillas un poco más justas, por así decirlo, ¿no? Pero entonces, de todas maneras, es inevitable ponerse en esa situación y decir, no, ninguno de los dos, ¿no? Pero de todas maneras, alguno de los dos va a salir. Y lo último que quería decir es algo interesante que dice Hildebrand, ¿no? De que, de todas maneras, si antes nos hemos enfrentado al fujimorismo, ahora también nos vamos a seguir enfrentando, ¿no? Él lo dice desde su trinchera, desde ser periodista. Pero así como hemos dicho en otras reuniones, yo creo que es lo mismo. Así salga Pedro Castillo, salga Keiko, en el Perú es evidente y ha sucedido antes, hace poco, en la historia, de que la única solución que hemos tenido ante todos los políticos que se presentan siempre es salir a la calle, reclamar y reclamar hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir o lo que se pide o lo injusto que suceda, ¿no? Porque no hay de otra. Y una respuesta justa para esto es que nos organicemos, ¿no? Es una idea un poco bien complicada de tratar, de decir, pero es necesario y la historia lo demanda. Y así como a veces decimos cosas o algunos periodistas dicen, bueno, la historia nos dará la razón, ¿no? Cuando estemos en la situación, algunos diremos, oye, verdad, yo pensaba así, ¿no? Yo dije esto.
cuando hay cosas que son evidentes, ¿no? Y es evidente que nos vamos a ver en una situación muy complicada y vamos a tener que optar algunos por salir a la calle a reclamar, ¿no? No nos queda de otra. Bueno, con esto quería terminar mi participación y los dejo con Héctor para que continúe. Ok, gracias. Sí, em, digamos, para continuar con lo que estás diciendo, sí, pues porque, claro, digamos, si tomamos el término, pues, terrorista, digamos, en su acepción, pues, digamos, más correcta, más exacta, evidentemente, pues, Pedro Castillo nunca ha puesto un coche bomba o ha matado a alguien o ha secuestrado a alguien y nunca ha tomado el camino de la violencia, ¿no? Entonces, desde ese sentido, él no es ningún terrorista. En todo caso, pero lo que sí lo vincula con tal vez los terroristas es más o menos esta idea de esta izquierda dura, un poco antigua, ¿no? Por eso mismo es que Hildebrand dice que él piensa pues que el Sputnik recién ha salido al- a darle vueltas al planeta o ese tipo de cosas. Entonces, digamos que Pedro Castillo ha tomado el camino democrático, ¿no? De convencer a las personas, de convencer a la gente y lo ha logrado, ¿no? Ahora, así como es irónico que esté pugnando pues la presidencia del país, alguien como Keiko, que se le conoce también, ¿no? Como bien apuntaba Javier, que se le conoce también, es irónico, paradójico, ¿no? Que una persona así, pues, esté como finalista, ¿no? Para ya llevarse, pues, el trofeo de la presidencia. También me parece irónico que un personaje como Pedro Castillo esté pugnando también, ¿no? Me parece irónico también porque eh, debemos anotar de que, como lo estábamos conversando antes de esta transmisión, el partido de Castillo, pues, está comandado por Vladimir Cerrón, pues, ¿no? Y se sabe, pues, que Vladimir Cerrón tuvo problemas en malversación de fondos cuando fue presidente regional. Y aún con ese problema, su partido, pues, ha tenido esta popularidad que no será muy grande, pero que le permitió ir a una segunda vuelta. Y, y también tienen lo que estoy observando también en este partido de Cerrón o de Castillo, es que también tienen esta cuestión de endemoniar a Lima, ¿no? O sea, Lima es el enemigo, ¿no? Lima es el enemigo, el malo, la culpa de todo la tiene Lima, ¿no? Cuando en realidad eh, evidentemente, los políticos que tenemos han sido corruptos toda la vida y eso es cierto, pero también es cierto que los gobiernos regionales han sido muy corruptos con su propia gente, ¿no? Los presidentes regionales, todos han sido, pero corruptísimos y esa gente de provincia ha sido olvidada por sus propios funcionarios, ¿no? Eso también habría que anotarlo. Entonces también me parece un poco irónico, ¿no? Entonces todo esto nos conduce pues a la pregunta que Javier estaba rescatando de la columna de Hildebrand, ¿no? Que por qué pasa esto, ¿no? O sea, por qué es que la gente aquí en Perú le da tanto poder a una sarta de impresentables, ¿no? Entonces, y a lo mejor tenga que ver también por una cuestión de un trauma colonial, a lo mejor, ¿no? O sea, creo que la gente nunca va a llegar a concebir de que el funcionario público es alguien que es como tú, que simplemente es un funcionario público y nada más, y que tiene un cargo,
y punto, no es un ente superior a ti, pero sin embargo creo que inconscientemente la gran mayoría de personas los ve como una suerte de nobles o reyes que van a tener la caridad y la misericordia de portarse bien contigo y darte alguito para que vivas bien, ¿no? Como si fuesen unos reyes, como si la república en realidad nunca se hubiera instaurado, ¿no? Hay una reminiscencia tal vez a ese antiguo régimen, ¿no? Donde un rey misericordioso pues le da al pueblo algunas migajas, ¿no? Entonces, hay esto, ¿no? De mirar hacia arriba al funcionario público. Y yo creo que un pueblo que en primer lugar no mira hacia arriba al funcionario público, creo que ese pueblo es el que en realidad elegiría mejor, ¿no? Partiendo de eso, ¿no? Entonces creo que por ahí puede venir el tema también, ¿no? Hay este problema. Y porque terminan siendo muy populares y terminan ganando votos tantas veces estas personas que dan dádivas, que regalan cositas, tu kilito de arroz, todo esto se ha visto tantas veces, ¿no? Y es tan poderoso, ¿no? Tú vas con una camioneta, empiezas a regalar arroz y votan por ti, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque creo que yo diría que hay ese pensamiento de que ha venido el rey misericordioso, yo quiero ese rey misericordioso que me da migajas. No lo ven como un funcionario público de carne y hueso. Entonces, creo que algo de eso, a lo mejor no lo explica todo, pero algo de eso debe haber, ¿no? Supongo, ¿no? Hay una especie de colonialismo inconsciente ahí, que sigue, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que eso es un aspecto, creo, ¿no? Que explicaría este fenómeno tan terrible en el que estamos y tenemos que padecer. Y bueno, sí, esos ya serían mis últimos comentarios, ya le doy el pase a César. Sí, bueno, para continuar con ese punto, con el último punto que mencionaba Héctor, yo creo que ese tema de ver a los otros como superiores es un tema de poder, ¿no? Evidentemente, del ejercicio del poder, ¿no? Mientras menos poder tengas, vas a ver al poderoso con ojos embelesados, ¿no? Porque él tiene lo que tú no tienes, que es precisamente el poder. Fuera de la cuestión económica o fuera de la política, cualquier punto que quieras tocarlo tiene que ver con el tema del poder, ¿no? Ya sea un político que lleva con dinero del Estado algunas canastas para repartir, o ya sea un empresario como López Aliaga, ¿no? Que dice que hace caridad, etcétera, etcétera, con su dinero. Sigue siendo poder, el poder económico, el poder del dinero que te da la posibilidad de hacer eso. Justamente hoy salió hablando López Aliaga diciendo: dejamos libres a nuestros votantes para que decidan de manera responsable por quién votar, pero no voten por Pedro Castillo, ¿no? Así dice, de frente, no voten por él. ¿No? Bueno, yo no voy a decir por quién vayan a votar, ¿no? Pero tampoco voten nulo, porque no desperdicien su voto. Entonces, si no van a votar nulo y no van a votar por Castillo, entonces van a votar por Keiko, pues es evidente, ¿no? ¿Por quién van a poder votar, ¿no? Entonces sale hablando de ese tipo de incoherencias a lo Acuña, a lo César Acuña, ¿no? Ese tipo de cosas que ni ellos mismos entienden lo que hablan. Entonces es también parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, tener políticos que no saben hablar, ¿no? O sea, que no pueden hilar 3, 4 palabras juntas. Y para eso no se necesita ir al colegio, a la universidad, ¿no? O sea, hay personas que pueden armar un muy buen discurso sin tener que sin haber ido al colegio o a la universidad. Pero justamente nos tocan estos, que supuestamente son doctores y están preparados y no pueden armar una frase, ¿no? No pueden decir algo coherente. O se traban en las cosas que dicen, o se contradicen en una misma oración, que ya es lo fatal. O sea, en una misma oración dicen A y dicen su contrario, en una misma oración, como Acuña. O sea, es increíble, es increíble. Bueno, siguiendo con lo que dice Hildebrand, en una parte es interesante cuando habla de que nos da a entender que tanto atacaron a una izquierda como la de Verónica, y ahora lo que les va a tener que pasar es el miedo girondino, ¿no? Remitiéndose pues a la Revolución Francesa, ¿no? Los girondinos, los blancos, los jacobinos, los rojos, ¿no? Los girondinos sienten el terror, la época del terror de Robespierre, ¿no?
que es el ascenso de la izquierda francesa con los jacobinos y la época de total salvajismo de estas brigadas que se formaban en Francia para ir detectando a quienes estaban apoyando todavía al viejo régimen y ir cortándole las cabezas, ¿no? Con la guillotina. Entonces me parece interesante esto del miedo girondino. Luego otra parte que me hizo recordar mucho los años 90, cuando pasaban estos programas de risas y salsa, risas en América, ¿no? Yo recuerdo que ya hace 2, 3 años no podía dormir en la madrugada y repetían risas y salsa en el Canal 5. Repetían en la madrugada programas de los años 90. Y vi un sketch que de repente, quizá en los 90 me dio risa, o de repente a mi familia les daba risa, pero había un trasfondo político, ¿no? De cómo Guillermo Guille, que era el que hacía este programa, estaba realmente comprado, pues, ¿no? Y si no él, por lo menos el canal, como sabemos, de Genaro Delgado Parker, ¿no? Cuando sale Fujimori, ¿no? En el año 94 para el 95, ya para la reelección, dice, si no votan por Fujimori, habrá revolución. Y salen haciendo unos que sale Chuyman, toda esta gente bailando, ¿no? Y comienzan a repetir varias veces esta frase. Si no gana Fujimori, habrá revolución. Si no gana Fujimori, habrá revolución. Entonces, era un programa cómico, pero como los tentáculos del poder y de Montesinos, evidentemente, y de Fujimori, estaban metidos en todo, ¿no? O sea, era una cuestión abierta y descarada, que la gente no se daba cuenta en esos años, ¿no? Bueno, yo era niño, pero la gente adulta no se daba cuenta del nivel. O sea, es tanta la basura y la mediocridad que te alimentan que ya pierdes el sentido. Es como las novelas distópicas que hemos venido leyendo, ¿no? O sea, era tal tamaña de caraduras estos que te pasaban en esos programas cómicos, este tipo de frases, ¿no? Para que gane, obviamente, Fujimori en contra, pues, del pobre Pérez de Cuellar, ¿no? Entonces, eso me hace recordar por qué, porque acá hay estos personajes que eran muy conocidos en Risas y Salsa. Por ejemplo, Blanca Nélida Colán. Yo me acuerdo que Fernando Armas hacía de ella, de Blanca Nélida Colán, y cantaba Cementerio, Cementerio. Le decían, a ver, que cante una canción alegre, y salía cantando Cementerio, Cementerio, devuélveme a mi madre, algo así, ¿no? Y hacía verla como si fuera graciosa a la fiscal de la nación, tremenda corrupta que se ha podido demostrar que está presa, ¿no? Entonces, era estos medios de comunicación tratando de aligerar la carga de poder, precisamente de la que hablaba Héctor, esta gran carga de poder, y humanizarlos, bajarlos al llano, hacerlos cómicos, hacerlos payasitos, ¿no? Para que se pierda esa visión crítica que debería tener la sociedad en esos momentos, ¿no? Y ahí hay otros más, ¿no? Acá también se menciona a ver, a Marta Chávez, bueno, y los contrarios, ¿no? Más bien Fujimori hacía, por ejemplo, de Andrade, lo ridiculizaba, ¿no? Lo hacía ver como un tonto, ¿no? Es más, hasta en la prensa chicha lo atacaban como homosexual, como si eso fuera, pues, algo para denigrarlo, ¿no? Cosas como esas que Hildebrand nos está recordando, esas épocas, y que parece que nos hemos olvidado y ahora pretendemos nuevamente poner a una Fujimori en el poder, ¿no? Luego, otro punto que me llamó la atención era el tema de cómo habían copado las instituciones públicas, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Cómo los militares los hicieron firmar el acta de sujeción, ¿no? Militares y policías. Es increíble. Cómo ahora nadie se recuerda, ¿no? Nadie se recuerda de eso, de que todos pasaban delante de Vladimiro Montesinos, que era el asesor de Fujimori, había llegado hasta capitán y lo habían votado del ejército por traidor a la patria. Lo habían dado de baja del ejército, lo habían votado, lo habían inspectorado, y luego regresa como asesor. Y más importante que Fujimori, porque los militares no iban a firmar el acta de sujeción ante Fujimori, iban delante del capitán denigrado. O sea, era: yo soy capitán, sí, denigrado, pero no soy más que ustedes. Y ustedes tienen ahora que rendirme pleitesía, ¿no? O sea, a ese punto, a ese nivel de bajeza llegábamos en los años 90, y ahora nadie se quiere acordar, ¿no? Otro punto que ya para ir terminando es lo que menciona Hildebrand, ¿no? Dice: ¿de qué estamos hechos los peruanos para que las puertas de este drama se nos abran con una posibilidad como la de Keiko, ¿no? Yo creo que más que peruanos, yo creo que Latinoamérica, ¿no? Yo creo que Hildebrand ya está hablando, pues, por el hígado, como todos nosotros, pero en realidad Latinoamérica está hecha
de esta misma simiente, ¿no? De este mismo barro. Por ejemplo, Argentina, yo recuerdo mucho que tuvo 5 presidentes en 11 días. O sea, 5 presidentes en 11 días. En la época del corralito económico y de la crisis financiera, estuvo Dualde en 5 días. Perdón, 5 presidentes en 11 días. Lo de Pinochet, en el año 90 se da el referéndum por el sí y el no en Chile, lo votan a Pinochet del poder, pero Pinochet sigue manejando el ejército, sigue como comandante del ejército y sigue como un senador vitalicio. Entonces, no, o sea, no es que los peruanos nada más hemos pasado por eso. Chile con Pinochet es algo rarísimo, ¿no? O sea, votas un dictador, haces todo un referéndum para sacarlo y él dice, sí me voy, pero me quedo. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Me voy, pero me quedo. O sea, si va como supuestamente presidente, entra Ricardo Lagos, pero en realidad sigue estando ahí como senador vitalicio, o sea que no le pueden hacer nada porque tiene inmunidad, y sigue siendo comandante general del ejército chileno. Entonces, cómo se fue? Nunca se fue, ¿no? Entonces son esas paradojas de Latinoamérica, no solo peruanas, ¿no? Y otro punto que quería mencionar ya para acabar, es que justo el ministro Basombrío, el ministro del Interior de aquellos años, lo acusa de terrorismo a Pedro Castillo, ¿no? Es increíble cómo esta gente que de joven fue incendiario, de viejo se vuelve bombero, ¿no? Muchos de los que fueron de la izquierda más radical en el Perú, luego copan el Estado como cargos públicos, ya señorones, ya internados, ¿no? Y se olvidan de su pasado y es más, ahora ellos son los acusadores, ¿no? Cuando ellos mismos eran los acusados antes. Y tengo una lista ahí, por ejemplo, Gino Costa, de izquierda, luego ministro del Interior, paradoja. Luego está Aida García Naranjo, que era del Grupo Tiempo Nuevo, que también era de izquierda, luego fue ministro de Cultura. Luego Lynch, el que fue ministro de Educación y que escribió el libro Los Jóvenes Rojos de San Marcos, alias Cochebomba, ministro de Educación, y luego embajador en Argentina. Rospigliosi, que ahora está con Keiko, y de joven había sido de izquierda. O sea, es todo un tema, ¿no? Y luego se volvió antiizquierda. Luego Roncayolo, Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores que había estado en el gobierno de Velasco, parte del Partido Socialista Revolucionario, ¿no? Entonces, hay una serie de personajes. El mismo Acuña, o sea, César Acuña fue miembro de la plancha de Barrantes para el Congreso, ¿no? Por Izquierda Unida, uno de los más votados por Izquierda Unida. Mira lo que está ahora, en lo que está ahora César Acuña. Luego Marta Chávez, la fujimorista, también aceptó que había tenido un pasado de izquierda. Entonces, que tiene la primera piedra, pues el que esté libre de un pasado de izquierda, ¿no? Y con lo de Basombrío acusa a Pedro Castillo de tener relaciones pues con el Movadef, ¿no? Y este libro, que se llama El Movimiento Obrero, este de acá, no es que lo escribe, pues, Basombrío. Y son 4 tomos, ¿no? Son 4 tomos de esos del Movimiento Obrero. ¿Y qué dice en la primera parte? Que es lo más interesante. En la primera parte dice, sobre la historia de nuestro proletariado, los obreros herederos de las gestas pasadas y actores de las luchas de hoy. Luego dicen, trata de sus propios intereses históricos. O sea, todo un tema revolucionario, supuestamente en el papel, escrito por Basombrío. No se le podría acusar de terror a él, porque también en el Congreso se lo acusó a él de ser ideólogo del MRTA. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces acá el terruqueo es para todos, ¿no? El que quiere terruquear también ha sido terruqueado, ¿no? Entonces, el tema está en identificar bien qué es el terrorismo, como decía Héctor, y ver que no podemos caer en una palabra tan fácil y tan simplista, involucrando que es un delito tan grave, ¿no? El terrorismo, ¿no? que involucra otras cosas mayores, no solo ser de izquierda, ¿no? Y recomendar 3 películas al final para entender un poco lo que es Pol Pot, Kampuchea o lo que menciona aquí Hildebrand, ¿no? Cuando habla del país de Kampuchea y habla de Pol Pot. Tres películas que se pueden, si no se quiere leer o no se quiere investigar sobre esto, se pueden ver unas películas que también aportan para tener una visión más general de lo que era Pol Pot en Camboya, ¿no? O la Kampuchea democrática. Una es El tiempo de las confesiones,
Los gritos del silencio y El año que vivimos peligrosamente. En esta película, en la última, El año que vivimos peligrosamente, hay un actor muy conocido que es Mel Gibson, muy joven, una de sus primeras películas que hizo, sobre un reportero en esta época tan complicada en Kampuchea Democrática, ¿no? Con Pol Pot. Y lo último, pues, de Hildebrand diciendo que a pesar de que gane Keiko, pues igual van a seguir las luchas por la democracia y la defensa de los derechos humanos que si entra ella, pues van a ser vulnerados, ¿no? Siguiendo la línea de su padre, ¿no? Yo creo que con eso ya sería el último aporte que quisiera hacer. No sé si ustedes tienen algo más para agregar. Sí, bueno, quizás algunos, yo quisiera hacer algunos comentarios. Sería eso y mira. Yo quisiera hacer algunos comentarios, pero sí muy breve, ¿no? Por ejemplo, lo que decías que no era solo América, yo pienso que no es solo, que no era solo el Perú, disculpa, sino dijiste que era todo Sudamérica. Yo creo que son todos los países pobres, ¿no? Incluso en África, en Medio Oriente, también suceden cosas extrañas en donde hay un corrupto año tras año y la gente incluso lo elige o se ve impulsada a elegirlo, ¿no? O obligada. Hay un montón de ejemplos en todo el mundo, ¿no? Y luego también que a mí algo que me sirvió para tratar de entender un poco mejor, porque ya tenía unos indicios de lo que sucedía acá en Perú, sobre todo años atrás, es La Revolución y la Tierra, que está en YouTube. Me pareció interesante porque, en cierta manera, explica este fenómeno, por así decirlo, de Pedro Castillo, ¿no? Porque hay mucha gente que no se explica hasta ahora, le parece muy raro que haya ascendido y que ahora esté en una segunda vuelta. Bueno, eso nomás. Y creo que ya nos veremos la próxima. Sí. Nos veríamos ya la próxima y igual lo que siempre decimos, ¿no? Que aporten con sus comentarios si hay algún error o algún aporte que quieran hacer y que roten el video, ¿no? Que es lo importante para entrar en debate sobre eso. Listo, nos vemos.